Bonjour a tous, soy Alejo, el profe de francés, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Francés versión beta, o como lo llamo aquí, Le Coin des Hispanophones. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos me han pedido y es cómo mejorar la pronunciación y la fonética en francés. Vamos a ver técnicas simples pero muy eficaces, ejercicios que puedes hacer desde casa y algunos secretos que usan los franceses para sonar más naturales. Así que ponte cómodo, abre bien los oídos y empecemos. Lo primero que todo, o lo primero más importante es escuchar antes de repetir, como los bebés. La primera técnica y la más importante es escuchar mucho francés. Antes de hablar, el oído debe acostumbrarse a los sonidos del idioma. Por ejemplo, escucha una frase como, por ejemplo, je vais à la maison. Y no solo repita las palabras, sino la música de la frase, el ritmo, la melodía. Un ejercicio simple sería, por ejemplo, escuchar una frase 3 veces, repítela sin leer, solo de memoria, imitando el tono, imitando el ritmo, imitando como las pausas, la manera en la que se pronuncia esa frase. Y luego compárala con tu pronunciación original. Hazlo con canciones, podcast o incluso con las series favoritas que veas en Netflix o en otra plataforma. Siempre trata de imitar al máximo lo que escuches en francés. Es lo mejor que se puede hacer al principio. Todo es un proceso, pero al principio intenta simplemente imitar, escuchar antes de repetir. La segunda técnica que te puedo decir es que simplemente abras bien la boca y exagera al principio. Esto es con el fin de acostumbrar esos músculos. En francés, la posición de la boca y de los labios es muy importante, es esencial. Por ejemplo, para el sonido U de la palabra tu o lune, los labios deben estar muy redonditos, más que en español. Por ejemplo, tu y no tú, sino tu. Y lune, no se dice lune, sino lune. Un ejercicio que a la que mucha gente le da pena, la verdad, porque no les gusta mucho verse o escucharse, pero en este caso uno de los ejercicios es ponerse frente a un espejo y exagerar los movimientos de los labios, así como en este momento yo estoy exagerando bastante mis movimientos de la boca. En este momento estoy, digamos que puede parecer raro, pero funciona porque mi boca todo está articulándose muy bien, lentamente, pero cada sonido sale como debe salir. Eso también es un buen ejercicio para calentar y para soltar un poco los músculos de la boca. Un tercer consejo que te puedo dar es que ten cuidado con los sonidos nasales. Esto digamos que ya lo vas a ver un poquito más avanzado un poquito más adelante en los niveles de francés. En francés existen unos sonidos que se llaman nasales, como o, que son muy franceses. Esos no existen en español. Entonces se pronuncian dejando salir un poco el aire por la nariz y por la boca al tiempo. Es como cuando tenemos un poco de gripa y que los sonidos salen por la nariz y por la boca. La palabra sans, esa AN se pronuncia o, son. La palabra bon, S-O-N, se dice entonces queda bon. Y la palabra pain, esa A-I-N es una vocal nasal y se dice pain. Algunos ejercicios en casa que puedes hacer como para sentir que el aire sale por tu nariz, es tapar tu nariz y decir la palabra B-O-N, bon. Si el sonido cambia totalmente, es que lo estás haciendo bien, es decir, estás obstruyendo un poco el sonido y un poco de aire sale por la nariz y un poco de aire sale por la boca. Si no cambia, es que te hace falta todavía un poco más obstruir o digamos que impedir que todo el aire salga por la boca y que salga un poco más por la nariz. Otro consejo que te puedo dar es que evites pronunciar todas las letras en francés. Como regla general, olvídate siempre de las últimas letras. Ya a medida que avanzas en los niveles del francés, vas a ver que hay algunas excepciones, pero en francés muchas letras no se pronuncian al final. Los hispanohablantes tienden a leerlo todo, lo cual es normal, pero en francés no funciona así. Por ejemplo, la palabra petit no se dice petit, sino petit, petit. Esa última T no suena. Parler, esa Z al final tampoco suena.
La palabra tiempo se escribe temps, pero simplemente la E y la M nos va a dar como un sonido nasal y va a sonar temps, temps. Nuestra boca termina abierta y nos olvidamos de esa P y de esa S. Ya con el tiempo vas a ver que te vas a acostumbrar poco a poco a esas excepciones. Un ejercicio que puedes hacer es que las frases cortas, que leas frases cortas y subrayes, digamos que las letras que no se pronuncian al final. Esto es con el fin de que te vayas acostumbrando poco a poco a ese tipo de letricas que no se pronuncian al final. Il est petit, no pronuncias ni la S ni la T de la palabra est. Y la palabra petit, no pronuncias la última T. Il est petit. Después repite eso, repite en voz alta sin pronunciar esas letras mudas. Poco a poco, como te digo, con el tiempo te vas a acostumbrar. Todo esto es un proceso. Hay muchas reglas, muchas excepciones. Lo importante es ser constante, hacer ejercicios y no rendirse. Algo muy importante también en el francés es que es un idioma que le gusta sonar muy bonito, muy fluido, muy natural. Y para eso existe algo que no tenemos en español y se llama la liaison, que es como como la conexión sonora de una palabra con la otra. Normalmente se hace cuando una palabra termina en una S, por ejemplo, y la siguiente comienza por vocal. Entonces vamos a hacer como un sonido. Normalmente las últimas letras no se pronuncian, pero cuando ocurre este caso, en que hay una S y la siguiente es una vocal, ahí sí la vamos a pronunciar de una manera muy especial para poder conectar palabras. Entonces, la liaison es la conexión entre palabras. En francés, las palabras se unen para que la frase pueda fluir mucho más naturalmente. Por ejemplo, les amis, es decir, les amis, las últimas S no deberían pronunciarse, pero ya cuando leemos toda la frase en conjunto, entonces la S de la palabra les sí se va a leer, va a vibrar y va a unirse con la siguiente palabra. Va a sonar les amis, les amis. La siguiente frase es vous, vous por un lado, vous, y la otra palabra avez. Normalmente en francés cada palabra por separado se debería leer vous avez. Pero como están juntas formando una frase, vamos a leer vous avez. Vous avez. Un ejercicio es que tomes frases de tu libro o diálogos y marca las liaisons, marca esas partes en donde se unen las letras. Puedes encontrar de pronto videos en donde haya subtítulos o libros o podcasts que escuches en donde se escucha que hacen esas conexiones. Practícalas en voz alta. Lo mismo, tu francés, tu oído se va a ir acostumbrando. Tú también te vas a ir acostumbrando a pronunciar y hacer esas conexiones. No es tan fácil al principio porque hay muchas excepciones y no siempre se debe hacer, pero poco a poco, esto es un proceso, poco a poco te acostumbrarás. Así tu francés sonará mucho más fluido y más natural. También es muy importante que te grabes y te escuches. Una de las técnicas más poderosas y que la verdad casi nadie usa porque da un poco de vergüenza. Hay gente que le da vergüenza escucharse a sí mismo. Es escucharse. Grábate leyendo, por ejemplo, en voz alta o repitiendo frases. Y luego compárate con un nativo. El ritmo, la entonación, la velocidad, cómo pronuncias esas letras. Trata de imitar al nativo. Te darás cuenta que los pequeñitos detalles se pueden mejorar. El ritmo, la entonación, la nasalidad, etc. Esto, por ejemplo, lo puedes hacer 1 o 2 veces por semana y guarda tus grabaciones. Con el tiempo notarás que hay un progreso. Podrás compararte tú de hace 5 meses con el tú de ahora, o de una semana, o de 2 semanas. Lo importante es llevar un proceso y que tú te des cuenta de que tu cerebro, sin que te des cuenta, se está acostumbrando poco a poco al ritmo y a la entonación del francés. Hay muchas personas, muchos hispanohablantes que de tanto tiempo de vivir en Francia, su acento en español y su ritmo logra cambiar un poquito, se modifica, se altera, porque su día a día está tan inmerso en el francés que se apodera un poco de la mente y de la costumbre, y ya cuando se vuelve a hablar español, a veces cambia un poco la entonación y el ritmo. No sucede siempre, pero
Depende también del tiempo en el que lleves hablando tu segundo idioma, que sea francés o inglés o alemán o lo que sea. Pero siempre, siempre, siempre va a afectar un poco la lengua materna. Otro, digamos que consejo importante y que es un poco divertido es practicar con trabalenguas franceses. Por ejemplo, un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Esto tiene mucho cha, 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 cha. Pero es importante que trates de pronunciar primero la frase, digamos, lentamente, cada fonema, cada consonante, cada vocal, y te va a permitir hacer la liaison donde se debe hacer, pronunciar esas S, esas Z, esas vibraciones. Otra frase es, por ejemplo, si, 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 si près, 600, si, 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 600, si, si près. Parece solo sí, 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 pero date cuenta que en francés existen muchos, muchos homónimos, palabras que se pronuncian igual y que se escriben muy diferente. Entonces también los trabalenguas son un buen ejercicio para poder acostumbrarte a ese tipo digamos que de fenómenos curiosos. Empieza despacio y aumenta la velocidad poco a poco. Esto mejorará tu agilidad vocal y pues tu precisión fonética. Y voilà, hoy vimos pues varias técnicas para mejorar tu pronunciación en francés. Escuchar mucho antes de hablar, exagera al principio, exagera, exagera, exagera. Trabaja los sonidos nasales lentamente, con perseverancia todos los días. No pronuncies todas las letras. Como regla general, olvídate de la última. Y no te olvides hacer las liaisons, la conexión entre palabras. Y sobre todo practica como cualquier otro idioma. Este consejo sí es válido para todos los idiomas. Practica. La buena pronunciación no se trata de hablar rápido, sino de hablar claro y con ritmo. Cada día, 5 minutos de práctica son suficientes para progresar muchísimo. Entonces, si te gustó este episodio, sígueme en TikTok, estoy como Alejo, el profe de francés, y en YouTube, que estoy expandiendo mi comunidad poco a poco, estoy como francés versión beta, donde encontrarás muchos más ejercicios y consejos para mejorar tu francés de una manera más natural y digamos que más divertida en el día a día, como más cercana a lo que podría ser un francés del día a día. Entonces simplemente te digo, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, merci beaucoup.